Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchegurumi. Hoy vamos a aprender a hacer unos amigurumi con forma de huevo que van a resultar muy sencillos pero al mismo tiempo muy adorables. Y vamos a aprender a hacer concretamente este de aquí con forma de osito. Vamos a utilizar el hocico que ya hemos aprendido a hacer en vídeos anteriores, pero tú puedes decorarlo y personalizar tu huevo amigurumi para que represente a la figura o el personaje que tú más quieras. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Algodón para aguja de 3 milímetros, una aguja de 2,5 milímetros, relleno sintético, tijeras, una aguja lanera, ojos de seguridad de 6 milímetros y un poco de hilo para bordar. Vamos a empezar. Recuerda que tú puedes hacer el personaje o el animalito que desees. Yo ya he preparado el comienzo de la pieza principal. Para ello vamos a hacer vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos. La vuelta 2, todo aumentos para terminar con 12. La vuelta 3, un punto y un aumento y terminamos con 18. En la vuelta 4, 2 puntos y un aumento y terminamos con 24. En la vuelta 5, 3 puntos y un aumento y terminamos con 30. En la vuelta 6, 4 puntos y un aumento y terminamos con 36. Y de las vueltas 7 a la 11 hacemos 36 puntos bajos. En la vuelta número 12 tejemos 4 puntos y una disminución y terminamos con 30. De las vueltas 13 a la 14 tejemos 30 puntos bajos. En la vuelta número 15 tejemos 3 puntos bajos y una disminución y terminamos con 24. En la vuelta número 16 tejemos 24 puntos bajos. En la vuelta 17 tejemos 2 puntos bajos y una disminución y terminamos con 18.
Llegados a este punto, colocamos los ojos de seguridad en la parte opuesta al comienzo de las vueltas y los situamos entre las vueltas 12 y 13 . Con una separación de 6 puntos bajos. Ahora podemos coser el hocico que hicimos en vídeos anteriores. Borda ahora las mejillas, ahora que es más fácil, y rellena la pieza. Por último, vamos a tejer en la vuelta número 18 un punto bajo y una disminución y terminamos con 12. Ahora, con ayuda de una aguja lanera, cierra la pieza. Para las orejas, haz un anillo mágico con 10 puntos bajos. Cierra el anillo mágico y haz 2 orejas. Cóselas después a la cabeza. Pues ya has acabado. ¿Qué personaje o animalito vas a hacer tú? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto cómo hacer estos huevitos tan adorables para que puedas decorar o regalar a quien tú quieras. Ya sabes que, como siempre, si lo haces me encantará que me etiquetes para que pueda verlo y yo lo compartiré en mi Instagram. Y si tienes alguna duda, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte en la medida de lo posible. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos.
y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!